Bueno, pues muy buenas a todos. Entonces, ¿cómo dirigirnos hacia el bien? Estamos en la segunda parte de lo que habíamos visto de enseñanzas para teósofos, para que sepan advertir cuando hay peligros y sepan cuidarse o tengan herramientas para poder hacerle frente a los ataques que pudieran recibir hipotéticamente, que es el sentido de esta clase. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella virtud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada Burnier. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, los hermanos mayores que tenemos como humanidad, las divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas. Queremos ser como el sol que como una antorcha todo nos lo ilumine. Queremos ser como la tierra que como un santuario todos nos lo posibilite. Queremos ser como el agua que como un torbellino todo lo disuelva, pero sobre todo queremos ser como los estudiantes fieles en su mejor versión que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre les agradecerá y les aman con devoción al afecto, y que siempre los admiraremos y respetaremos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar con las influencias sanadoras, ya estamos a punto de llegar a la parte de la meditación, pero antes hay algunas cosas que revisar. Influencias sanadoras. Primero, aprender a conocer y a cuidar las dos energías, la de atracción y la de repulsión. El señor que está aquí es Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, dentro de lo mucho que escribió, dice lo siguiente: no hagas con el amor, que es la energía de atracción, lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Bueno, una reflexión. Aquel que no sacrifica su propia vida, dice el maestro KH, para salvar la vida de sus semejantes, y aquel que vacila en dar más que su vida, su buen nombre y su honor para salvar el buen nombre y honor de los muchos, no es merecedor del purificador, del inmortal, del trascendental nirvana. Voy a leer otra vez, es una definición del altruismo 2. Dice, aquel que no sacrifica su propia vida para salvar la vida de sus semejantes, que eso es lo más fuerte. Pero en lo intermedio, aquel que vacila en dar más que su vida, su buen nombre y su honor para salvar el buen nombre y el honor de los demás, no es merecedor del purificador, del inmortal, del trascendental nirvana. La herramienta para hacer esto es la compasión. La compasión abre nuestro corazón y abre nuestra mente a los demás, liberándonos de los solitarios límites autoimpuestos de pensar solamente en nosotros mismos. Aquí estábamos con el altruismo 2, que es un altruismo muy intenso, el altruismo 1, que es una mayor cantidad de altruismo, el egoísmo 1, el altruismo aquí ya se dio lugar al egoísmo, y el egoísmo 2, que es una persona fuertemente cargada hacia el egoísmo. Estos son los tramos. En el altruismo 2 estamos escasamente o nunca, y esta es la vivencia de Fritz Perls sobre una situación general que puede ser un sueño. Entonces él trabajaba muy fuerte para que la gente pudiera tener por lo menos la vivencia de lo que sería el altruismo 2. Y aquí habíamos puesto como ejemplo la invocación universal o amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, todo está aquí pegado a la unidad, que cada ser de los que estamos aquí metidos, que sepa que es uno contigo, sepa también que es uno con todos los demás. En el altruismo 2, que es un nivel superhumano, hay una serie de rayos, y luego está el egoísmo 1, que estamos luchando para tener momentos de mayor altruismo, aunque a veces tenemos momentos de menor altruismo. Luego el egoísmo 2, que es el nivel más animalizado. Haciendo una modificación de esta estructura en lo que son los diferentes periodos de alejamiento de la luz hasta llegar a la oscuridad, si no total, por lo menos a la oscuridad muy intensa, vemos el mismo esquema pero de manera diferente. Lo primero es saber dónde estamos. Entonces, su amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, ¿dónde estamos? Sabemos que todos estamos pegados a esa unidad. Todos somos mónadas, todos somos rayos, pero estamos en diferente nivel de desarrollo y todos estamos pegados a la unidad, pero también estamos pegados a todos los que están junto a nosotros. Lo que podemos practicar en esta zona es o mayor distanciamiento o mayor acercamiento, pero en realidad no podemos sustraernos del hecho de que estamos todos conectados. Bueno, esa es la idea para poder empezar a lo que sería la parte sanadora de las relaciones. Ahora vamos con la sanación a través de las relaciones. Para eso tenemos que hablar un poquito del magnetismo. Como siempre utilizo autores hispanoamericanos, entonces aquí vamos a utilizar a esta chica Durán,
que comenta lo siguiente: los campos magnéticos, que son los que explican cómo es que se pasan estas influencias entre una persona y otra cuando no utilizamos el habla, poseen una influencia profunda y multifacética en el comportamiento de las partículas subatómicas, pero también de las personas. Desde la manipulación de sus trayectorias hasta la interacción con sus propiedades intrínsecas, como el famoso spin que vamos a explicar dentro de un momento, el estudio de estos fenómenos ha permitido a los científicos avanzar en el entendimiento de la estructura fundamental de la materia. Esto es física. El premio Nobel de Física, bueno, se entregó a Alain Aspect, John Clauser y Selinger por sus descubrimientos en el campo de la mecánica cuántica. La mayor parte de los premios ya van en la mecánica cuántica, no en la clásica, y su trabajo de entrelazamiento cuántico, que ya habíamos empezado a hablar la sesión pasada, es un mecanismo en el cual dos partículas cuánticas se encuentran perfectamente correlacionadas, sin importar la distancia que existan entre ellas, es decir, pueden estar a kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Es la propiedad por la cual dos partículas comparten su estado de tal forma que cuando la función de onda colapsa en una partícula nos da un valor, automáticamente podemos saber el valor del colapso de la función de onda en la otra partícula, es decir, están entrelazadas. Entonces, esto sería entonces lo que sería un enlazamiento proximal y esto es un entrelazamiento distal. Y aunque no conocemos cómo es la forma que se da el entrelazamiento distal, sabemos que tiene que ser un puente magnético. Es un puente magnético a través del cual las dos partículas están en comunicación porque han decidido estarlo. En primer lugar, todos estamos pegados, o sea, ya tenemos, por así decirlo, una línea como de internet donde todos estamos pegados. Pero tenemos también, de alguna manera, si se puede explicar así, passwords, en donde nosotros o aceptamos o no aceptamos estos entrelazamientos. Y si los aceptamos, entonces las dos partículas empiezan a tener expresiones semejantes. Bueno, la física de partículas, aquí viene una explicación un poco más detallada de todo esto, que ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, viene la explicación del spin que ya habíamos visto ahí, dice la partícula en la parte en verde. En la física de partículas, cada tipo de partícula se le asocia una antipartícula con la misma masa. Es igual, pero es antipartícula. Pero con cargas físicas opuestas, como la carga eléctrica. En teosofía ya lo sabemos por el tema del dibujo que hizo Madame Blavatsky alguna vez, donde se retorcía del Linga Sarira hacia el plano físico, y entonces nos da la idea de que todo allá es al revés, como en este caso de la masa, la carga es exactamente al revés, cuando entramos en los mundos sutiles, por lo menos en los mundos intermedios. Algunas partículas son idénticas a su antipartícula, como por ejemplo el fotón, que no tiene carga. Aquí hay algunas cosas que no corresponden totalmente de acuerdo a la física cuántica. Bueno, entonces siempre hemos tenido la impresión de que las leyes de la naturaleza parecían haber sido diseñadas para que todo fuese simétrico, siempre la partícula, antipartícula, lo alto, lo bajo, etcétera, entre partículas y antipartículas, hasta que los experimentos de la llamada violación CP, que es carga paridad, encontraron que la simetría temporal se violaba en ciertos sucesos de la naturaleza y es donde viene la física cuántica. Hay algunas veces en donde no hay necesariamente esta simetría. Y eso debe tener cierta repercusión para que podamos hablarla, pero no en este momento. Solamente lo que quiero que vean es que una vez que estamos entrelazados cuánticamente, entrelazados magnéticamente, con una serie de personas, con un grupo de teósofos, con un grupo de amigos, o hemos escogido distancias con un grupo de personas que no son tan amigas, entonces tenemos ya de alguna manera un centro magnético en el cual vamos a movernos de acuerdo a los planes y objetivos que cada cual tenga. Bueno, la comunicación a distancia, ¿qué es lo que nos interesa? Para la comunicación a distancia, la intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Eso lo hacemos con los móviles que tenemos actualmente, entonces tienen una clave para poder sugerir un contacto con alguien, llamamos, entonces la otra persona recibe la llamada y decide si establece o no la comunicación. Bueno, pero vamos a hacerlo ahora sin el móvil. Entonces aquí se hace una intención, se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Entonces a través del pensamiento aprendemos a focalizar la intención y después de focalizarlos dirigimos el pensamiento en una dirección. Los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. Es decir, si sabemos focalizar y tenemos a través del poder de la voluntad la capacidad de esta intención, podemos afectar esto de una manera sorprendente. La emisión de partículas de luz, biofotones, parece ser el mecanismo mediante el cual la intención produce sus efectos. Ya nos pasamos a la ciencia, que trata de ver cómo es que se hace esto. Entonces ellos han trabajado algunos aspectos de las partículas de la luz que se llaman biofotones. En realidad no lo sabemos, pero en teosofía sí sabemos que a través del poder de la voluntad y a través de la focalización podemos enviar esta intención y pensamientos a distancia. Los biofotones son almacenados y emitidos por el ADN del interior de cada célula.
Cuando el organismo está enfermo, se producen cambios en la emisión de estos biofotones. La intención dirigida, bueno, aquí está, la enfermedad afecta de alguna manera la interconexión y por lo tanto debilita más al enfermo. La intención dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética, de las dos maneras, y produce un flujo ordenado de fotones. Nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Todo esto es física. Aquí viene entonces la fuente de investigación científica, otra vez un autor hispano en general, que es el doctor Bonilla, y es las evidencias sobre el poder de la intención. El que quiera leer todo el artículo con detalle, pinche ahí y lea con cuidado entonces todo esto si es que le interesa este tema. Y ahora vamos con las interacciones a distancia un poco más sofisticadas, es decir, los planetas sobre nosotros y cómo interactúan, pues todo lo externo, los planetas que tienen sus regentes, que entonces hay una serie de encuadres y cuando estamos encuadrados, como si estuviéramos hablando de amperios y estamos hablando de la impedancia que es un factor a través de encuadres, como las vías de un tren, cuando entramos en el carril apropiado, entonces hay la posibilidad de ser influidos por estas influencias. Todas las facultades mentales, emocionales, psíquicas y espirituales están influidas por las propiedades ocultas en la escala de causas que emanan de las jerarquías de los regentes espirituales de los planetas. Bueno, ya lo sabemos como teósofos. Y la ciencia se acerca a través de lo que ya habíamos hablado hace un momento. Entonces, todos estamos pegados con el uno, estamos pegados con los regentes planetarios, todos estamos de alguna manera pegados. Y para poder establecer los contactos y comunicaciones, como hicieron los maestros hace muchos años, con dos agraciados británicos que hicieron lo que pudieron para poder tener la información que ahora podemos nosotros disfrutar como teósofos y agregarla a nuestras vidas, bueno, pues esto en realidad existe. Lo que quiero que vean es que esto existe. Los planetas tienen correspondencia con los principios humanos, con los metales, con los días de la semana, con los sonidos y los colores. Es decir, se hace una especie de cuantos, de paquetes. Y en estos paquetes, todos, por nuestra fecha de nacimiento y por otras circunstancias, compartimos con diferentes elementos una serie de canales. Así, Marte corresponde al Kamarrupa, al hierro, al martes, a la nota do de la escala musical y al color rojo. A todo eso está en su cuanto, en su paquete. El Sol corresponde a Prana, al oro, al domingo, a la nota re y al color anaranjado. Mercurio a Budi, al mercurio, al miércoles, a la nota mi y al amarillo. Saturno, al camamanas, al plomo, al sábado, al fa y al verde. Júpiter a la envoltura áurea, al huevo áureo, al estaño, el jueves a la nota sol y al color azul. Venus al manas o mente superior, al cobre, al viernes, a la nota la y al índigo. Y la luna al inga sarira, a la plata, al lunes, al si y al violeta. Es de advertir que Atma, procedente del sol espiritual, no corresponde a ningún planeta visible, porque no es del sol físico, es del espiritual. Tampoco tiene relación ninguna con ningún color o sonido. Esto es la doctrina secreta. Bueno, entonces aquí empezamos a ver cuáles son los paquetes a través de los cuales está todo subdividido y dentro de esta subdivisión cuáles son los canales que son como más favorables o más apropiados para cada ser humano. Este es un mapa que se hizo en algún momento para tratar de entender las constelaciones y ver cómo afectan a los seres humanos. Y ahí están las constelaciones, etcétera. Vamos a hablar un poco más de este tema. Bueno, Carmen del Puerto Varela, otra vez una hispana, se pregunta, ¿qué hacen tantos animales en el cielo cuando está dando una clase de las constelaciones? ¿Por qué proyectamos sus siluetas en la mitad de las constelaciones de la bóveda celeste y en gran número de nebulosas? Sin duda los objetos más bellos del universo. En el movimiento de los astros sobre la elíptica, el aparente recorrido anual del Sol por los cielos, los antiguos se imaginaron una serpiente muy larga que se mordía la cola, un uroboro. A esta serpiente se le llamó Uroboros, que significa devoradora del cielo, Uranus, cielo y Boros, devorador. Porque al llegar al extremo volvía a aparecer la cabeza como una pescadilla mordiéndose la cola. El zodiaco astronómico es un cinturón imaginario que se extiende 9 grados a cada lado de la elíptica, sobre el que sitúan 12 antiguas constelaciones designadas con los nombres de figuras, con sus contornos que evocaban los antiguos, el carnero, el toro, los gemelos, etc. Bueno, aquí lean esto con detalle para que ustedes lo puedan revisar y revisen. Si les parece a Carmen del Puerto Varela, lo pueden bajar entonces de internet también. Y ahora vamos a hacer una mini eh, conferencia sobre, yo sé que muchos de ustedes saben ya mucha astrología, pero algunos no. Entonces vamos a ver cómo nos explican algunas cosas. Es un video corto, solamente para estar en la frecuencia otra vez de las influencias que tenemos de los astros, los planetas y entre nosotros.
Astrología, un antiguo sistema basado en la idea de que los fenómenos celestiales en el universo afectan directamente la vida de los humanos en la Tierra. Pero durante siglos, el público ha mezclado la astrología con la astronomía. Yo soy Acuario, pero ¿y eso qué importa? Soy científico, ¿no? Pero al ver a mis estudiantes me doy cuenta de que la astrología es una gran forma de romper el hielo en una fiesta. Lo primero que preguntas en una cita es, ¿cuál es tu signo? Durante siglos, la comunidad científica ha cuestionado la legitimidad de la astrología. Pero la astrología es un gran negocio, con miles de sitios de Internet, líneas telefónicas y columnas en los... Para entender esto, tenemos que volver en el tiempo con los babilonios, quienes vivían en lo que ahora es Irak, durante el segundo milenio antes de Cristo. Allí, un selecto grupo de personas observaba el misterioso cielo como una gigantesca pantalla de proyección. Crearon historias sobre los ominosos objetos celestiales que creían que eran poderosos dioses que controlaban la vida en la Tierra. En tiempos antiguos, cuando no sabíamos qué eran esos objetos en el cielo, hubo algunas personas que empezaron a llevar el registro de ellos e intentaron relacionar a esos seres, quizás divinos, con la vida aquí en la tierra. Los que observaban el cielo notaron inmediatamente que había un ritmo diario allí. Ese ritmo era que todo salía por el este y se ponía por el oeste en un ciclo diario. Pero al pasar los años, los antiguos supieron que había 7 objetos en el cielo con movimiento independiente de esas salidas y puestas diarias. Esos 7 objetos eran el Sol, la Luna y los 5 planetas visibles al ojo humano: Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio. Los primeros astrólogos crearon los 7 días de la semana basándose en estos cuerpos celestiales. Esto empezó en la era babilónica, cuando rastreaban y registraban los ciclos del tiempo. En esta forma primitiva de astrología, se trataba de la suerte y el destino y de observar a los dioses en el cielo para ver cómo podían sobrevivir mejor en esa época. La astrología pronto se extendió por Asia y Europa. Para el siglo IV a.C., los astrólogos griegos hicieron un gran descubrimiento. El Sol se movía a lo largo de un patrón de estrellas en un camino angosto, que ahora es conocido por los científicos como eclíptica. Ahora, imaginen al Sol proyectado sobre las estrellas a lo largo del año, y esas estrellas no se ven porque es de día, pero están ahí. Y esa trayectoria que recorre el Sol durante un año entre las estrellas es la trayectoria de la eclíptica. Los antiguos astrólogos dividieron la eclíptica en 12 partes iguales basándose en 12 colecciones o patrones de estrellas, conocidas como constelaciones. Notaron que algunas de estas constelaciones tenían cierta similitud con animales y las llamaron según eso. Había un patrón de estrellas al que hoy llamamos Leo, que se veía como un león. Había otro que era similar a un toro, al que hoy en día llamamos Tauro. En la actualidad, un lugar donde hay cierta cantidad de animales es un zoológico. Y con la raíz de esa palabra, formaron la palabra zodiac o zodiaco. Nosotros las llamamos constelaciones y ellos signos, y por allí transitan los 7 dioses. Si miramos las constelaciones, no necesariamente lucen como un toro o un carnero, sino que en realidad ellos proyectaban su perspectiva psíquica interior en esas estrellas mediante mitos e historias, y así buscar sentido a sus vidas y su forma de vivirlas. Bueno, hay que verlo con filosofía. Escogí esto para que ustedes vean la manera tan irrespetuosa que muchas veces los científicos tocan esto, que están mezclándolo con adivinación y tonterías, y la manera medianamente seria que la tocan otros científicos que son un poco más respetuosos, pero de alguna manera se empiezan a vincular tanto el campo de la astronomía con la astrología.
Los puntos estos que yo alguna vez pregunté, que era un tema como muy... ¿Cómo que tienen que ver los puntos con Leo, por ejemplo, lo que estaba diciendo el señor? Lo que están diciendo es que los antiguos veían esos puntos que les pareció un león y le pusieron Leo. Sin embargo, cuando uno habla con las gentes muy preparadas y nos hablan un poco algo parecido a los átomos permanentes y nos dicen que a pesar de que no son exactamente los átomos permanentes o es algo parecido, que de ellos se desprende una serie de unidades o puntos equidistantes, ahí entramos otra vez en la física cuántica, y cuando empezamos a juntarlos, como es un niño que está haciendo un dibujo en donde están los puntos y tiene que seguir secuencias, estas cosas sí son realmente un león cuando empezamos a verlos. Entonces, por supuesto, no podemos saberlo ni cómo se hace ni cómo está, pero no podemos especular que solo porque se ven 6 puntitos aparezca un Leo allí. Y ahí tenemos otra vez el enorme problema de que los que no ven más allá de los sentidos físicos especulan con mucha superficialidad. Sin embargo, las imágenes son interesantes y hay que verlas entonces con mucho criterio como teósofos. Y criterio como teósofo es observar cómo el científico, cuando llega a ese límite, empieza a especular y empieza a utilizar prejuicios para ver por debajo del hombro, casi siempre, a todas las ciencias antiguas. Lo bonito que ponen son las imágenes y, por supuesto, algunas otras cosas por el estilo. Bueno, sirva esto entonces para que tengamos un, un poco del criterio como nuestros jóvenes observan lo que dicen algunas, algunos lugares muy serios, como el caso de estos canales de televisión que tienen mucho prestigio y que a la hora de utilizar o de entrevistar a ciertas personas no les gusta parecer superficiales, no les gusta parecer esotéricos, prefieren acercarse nada más a lo que la ciencia puede determinar y por eso es que especulan con tanta facilidad las cosas que hacen. Vamos a pasar, después de observar este recorrido, que quería que viéramos es la elíptica y que a partir de la elíptica saquemos conclusiones. La elíptica entonces es un paso permanente. Y en este paso permanente que da nuestro planeta cuando gira alrededor del Sol, en donde siempre se encuentra con los mismos espacios, debe tener por sentido común, incluso racional, alguna relación necesaria con la influencia que vamos a tener anualmente con cada una de estas casas o signos. Bueno, esto es entonces lo que les puse ahí para tenerlo un punto más crítico. Y vamos ahora al servicio como compasión. Una vez que tenemos el contacto con los demás, entonces podemos ser ayudados o podemos ayudar. Y ahí entra la compasión. Influentes históricos a los regentes, ya hablamos poco de los planetas. Todos los mundos están sujetos al poder y a la superintendencia de unos grandes seres llamados regentes, richis, pitris, devas, dioses, dianchuans, ángeles, genios, etc. 4 de estos elevados seres son los 4 grandes reyes o maharajas que presiden o dirigen a cada uno de los 4 puntos cardinales o las fuerzas cósmicas del norte, sureste u oeste, cada una de las cuales tiene una virtud oculta diferente. Todo esto, ninguno de los científicos que vimos hace un momento lo ve, salvo que hayan buceado en ocultismo, y los que han buceado en ocultismo no lo dicen porque ya tienen un prestigio inherente. Por eso les puse hace un momento lo que decía el maestro Cache. El que no está dispuesto a sacrificar el prestigio que ha creado a lo largo de su encarnación a favor de una verdad que ayude a que la gente pueda abrir las grietas y entender las partes ocultas, no merece entrar necesariamente a la realización. Empecemos a vincular entonces las partes. Los cristianos designan a estos seres con los nombres de espíritus o virtudes angélicas. Son los maharajas, la doctrina secreta. Estos devas se hallan también relacionados con el karma, por cuanto éste tiene necesidad de agentes físicos y materiales para cumplir sus decretos, tales como las 4 clases de vientos que ejercen buenas o dañinas influencias sobre la salud de los seres vivientes. Los regentes son asimismo los poderes que gobiernan los 4 elementos primitivos, tierra, agua, aire y fuego, y los espíritus de la naturaleza con ellos relacionados. Hay también 7 regentes o genios protectores que corresponden a cada uno de los 7 planetas principales o sagrados, doctrina secreta. Y a otros astros, doctrina secreta. Así tenemos los 7 rishis, regentes de las 7 estrellas de la Osa Mayor, doctrina secreta. Los regentes de la luna, los regentes de dioses protectores e instructores de cada uno de los 12 signos del zodiaco. Y hay por último los regentes o patrones o diyanis de cada división de los kalpas, que son estas cantidades enormes de años. Estos seres sublimes son protectores de la humanidad y pueden a discreción adquirir forma humana. Según dice Mr. Leadbeater, tienen colores simbólicos que son blanco, el este azul, el sur rojo, el oeste y oro el norte. Nada de esto ven nuestros científicos que están en pañales y que solamente observan, o eso sí, con la magia de los videos, pues muy bonitas señales y etcétera. Esta es la realidad que vemos los teósofos,
Acompañemos a los científicos con lo poco que van avanzando para tener un criterio más o menos estable en relación a cuál es la influencia. Nosotros somos de este lado y creemos en esto. Influencias de la salud que apuntan a los rayos Asia. Bueno, el Linga Sarira, que sabemos entonces qué es eso, el cuerpo. Esto es el símbolo aéreo del cuerpo. Este término designa al doppangler, que así se le llamaba también al doble etérico, el doppangler, o cuerpo astral, del hombre o del animal. Es el eidolon de los griegos, el cuerpo vital y el prototípico, la reflexión o duplicado etéreo del hombre de carne. Es de donde venimos, es nuestro molde. Nace antes y muere o se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo. En lenguaje teosófico, el Linga Sarira es el tercer principio de la constitución humana, conocido igualmente con los nombres de doble etérico, cuerpo fantasmal, dicen en la India, doble astral, doble etérico. Forma parte del cuaternario inferior. Este cuerpo, que tiene la misma forma que el cuerpo físico, es el vehículo acumulador de vida, prana, cuya corriente dirige y distribuye con regularidad según las necesidades del organismo. Este principio es simbolizado por el pomo de cristal del cual se sirvió Prometeo para guardar algunos rayos del sol con los que animó la estatua de barro que había fabricado. Es también el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre y de los demás seres vivientes, determinando sus límites y estructura, dibuja o moldea sus formas orgánicas. Bueno, este es el famoso Linga Sarira, que tiene mucho que ver entonces con lo que sería la génesis de enfermedades o de contagios. Aquí hay más sobre el Linga Sarira, se los voy a dejar a ustedes para que lo lean y estudien por su cuenta una vez que vean este video y se sacan una foto, entonces estudian esto. Las estrategias de sanación que hay en la magia es lo que me interesa, que es el segundo párrafo. Dice: la magia es la ciencia de la comunicarse con las potencias supremas y supramundanas y dirigirlas así como ejercer el imperio sobre las esferas inferiores. Es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza, conocido únicamente por unos pocos por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en pecados contra la naturaleza. Los místicos antiguos y los de la Edad Media dividían la magia en tres clases: teurgia, geoesia y magia natural. Bueno, y lo interesante de todo esto es que estamos viendo que son energías de todo tipo que tienen que ver entonces con el bien y por lo tanto con la sanación una vez que los organismos han enfermado. Entonces revísenlo también, porque es otra forma de las influencias sanadoras, al final de cuentas, se van a obtener cuando buceamos en nosotros mismos y tratamos de contactarnos con ellas para dirigirlas de una manera apropiada, tal como lo hacemos también nosotros con la oración de sanación que dirige magistralmente Lucila todos los domingos, a través de esta oración que va hacia los devas del arte de curar, y se les pide a ellos un contacto y a través de la energía de ellos entonces que puedan incidir sobre esto que ya existe para que se active y ayude a la sanación de los seres humanos. Otra relación entonces que es positiva. Los fragmentos de la voz del silencio también hacen referencias a esta situación. Y ahora, oh maestro de compasión, indica el camino a los demás hombres. Contempla a todos aquellos que, llamando ser admitidos, esperan en la ignorancia y en las tinieblas, ver abierta repentinamente la puerta de la ley suave. Eso dice entonces sobre dónde estamos. La voz de los candidatos. ¿No revelarás tú, maestro, de tu propia clemencia la doctrina del corazón? ¿Rehusarás guiar a tus siervos al sendero de la liberación? Dice el maestro: los senderos son dos. Las grandes perfecciones, tres son las virtudes que transforman al cuerpo en el árbol del conocimiento. ¿Quién se aproximará a ellas? Es decir, sí lo vamos a ver, pero ustedes también hagan su trabajo terrestre, nosotros el trabajo celeste. ¿Quién será el primero de ellos que entrará? ¿Quién oirá primeramente la doctrina de los senderos en uno? La verdad, sin ver lo cerca del corazón secreto. La ley que rehuyendo el estudio enseña la sabiduría revela una historia de angustias. Triste cosa es que todos los hombres posean alaya, que sean uno con el alma grande y que poseyéndola, alaya, les aproveche tan poco. Y esto viene subrayado. Qué triste cosa es que todos los hombres, teniendo alaya y que sean una con el alma grande y que poseyendo alaya, les aproveche tan poco por estar dirigidos a las partes inferiores. Contempla cómo, a semejanza de la luna que se refleja en las aguas tranquilas, alaya es reflejado por lo pequeño y lo grande, y se reverbera en los átomos más diminutos. Sin embargo, no logra alcanzar al corazón de todos. Que tan pocos hombres se aprovechan del don, del inapreciable beneficio de aprender la verdad, de lograr la verdadera percepción de las cosas existentes para saber quiénes somos, el conocimiento de lo no existente. En la manera más burda, lo que somos es el yo inferior, que es nuestro ahamkara, cómo somos, cómo nos llamamos, dónde nacimos, qué cosas tenemos, pero en la parte superior es esto que está diciendo acá. Qué triste cosa que los hombres poseedores de alaya, que sean uno con el alma grande y que no se den cuenta de ello.
Dice el discípulo: "Oh, maestro, ¿qué debo hacer yo para alcanzar la sabiduría?". "Oh tú sabio, ¿qué harás para obtener la perfección?". Dice el maestro: "Ve en busca de los senderos, pero hola no, sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso. Complétate en tu percepción, lo siempre fugaz de lo sempiterno". Entonces, discernir lo verdadero de lo falso. Lo falso, pongámoslo como lo incompleto. Y es el video que vimos de los astrónomos astrólogos. Lo verdadero es lo que completa ese conocimiento. Aprende sobre todo a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo y la del corazón. Bueno, todo esto ya lo conocemos, es la voz del silencio. Bueno, dice Blavatsky, si creamos las causas para sus efectos, estas se administran por sí solas. O sea, no necesitamos un administrador, eso ya entra en los terrenos del karma. Y además, la condición más copiosa para la manifestación de la justa compasión y misericordia se muestra en el estado de Bachán. Que todos ustedes sean una mente única, que sientan compasión recíproca y amor fraterno, sean misericordiosos y bondadosos, que no devuelvan el mal por el mal o insultos por insultos, sino bendiciones. Los seguidores del Buda llevaban prácticamente a cabo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces, la primera parte que dice del párrafo es que si creamos causas para los efectos, estas se van a administrar por sí solas. Y es la condición más copiosa para la manifestación de la justa compasión y misericordia que se muestra en el estado de Bachán. Después de aclarar eso, dice, bueno, todos tienen una mente única con la posibilidad de decidir si sí son capaces de sentir compasión recíproca, amor fraterno, si son misericordiosos y bondadosos y no devuelven el mal por el mal o insultos por insultos, sino bendiciones, pues saquen sus cuentas y verán entonces el tema de las causas y los efectos, porque todo el tiempo estamos en este libro de contables que dice debes y haberes. Preparación preliminar para el cultivo del amor. Consiste en purificar y armonizar la mente y llevarla en un estado en el que pueda servir como vehículo del amor al Dios interno. El propósito de toda autodisciplina que se prescribe y de las virtudes que tienen que ser cultivadas es producir este estado en la mente, y cuando el aspirante tiene éxito en lograrlo, adopta además otros medios para abrir el canal entre los niveles internos y externos de nuestro ser, y de esa manera estar a salvo de los ataques y empezar con una vibración más alta. El amor comienza a brotar desde dentro, naturalmente, y en una medida siempre creciente. Puesto que este proceso es autorregenerativo, mientras más amamos al Dios interno, más lo conocemos, y mientras más lo conocemos, más crece nuestro amor por Él, hasta que en el conocimiento y el amor se funden en un estado de percepción permanente de esa realidad que es referida como autorrealización. Esto es de Taimni, y lo volvemos a ubicar en lo que dice aquí Blavatsky y en lo que estaban diciendo también aquí. Qué triste cosa es que los hombres, poseyendo la laya y siendo uno con el alma grande, y que poseyéndola les aproveche tan poco. Bueno, pues aquí están algunas entonces de las sugerencias para que aproveche más, y esto es del inmortal Taimni. El rasgo fundamental de esta conciencia cardíaca del corazón ha sido descrito por D.H. Lawrence en su fisiología simbólica. Está en el plexo cardíaco, allí en el centro del pecho tenemos un nuevo gran sol de conocimiento y existencia. En realidad está un poco hacia la derecha, no en la parte izquierda donde está el músculo físico cardíaco. Aquí solo sé, deliciosa revelación, que tú eres tú. El asombro ya no está dentro de mí, en oscura, centrífuga, exultante identidad. El asombro me ha abandonado. El asombro ya está fuera de mí. Dirijo la mirada con asombro, con ternura, con anhelo jubiloso a lo que está fuera de mí, más allá de mí. Bueno, esto es de Lawrence. Aquí viene la psicología alquímica. Lo voy a dejar para que ustedes lo lean en la comodidad de su hogar, que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, del fuego. El famoso Marsilio Ficino, que es todo un tema, es el centro del pensamiento filosófico de Ficino. Se encuentra la metafísica de Plotino. Por eso es tan importante. Asumió la teoría de las emanaciones divinas propia de los neoplatónicos. Aunque mantiene abierta la posibilidad del hombre de conocer a Dios, afirma que solo se logra a través de una purificación interior típica de la moral estoica. Así, hasta Cristo pasa a ser una idea de virtud. ¿Qué otra cosa fue Cristo sino una especie de manual de ética, o sea, de filosofía divina, viviendo como enviado del cielo, siendo él mismo una idea divina de las virtudes manifiesta a los ojos de los hombres? Muy interesante este punto de vista. Entonces, de Cristiana Religione, que es uno de los libros que tiene, otro elemento que destaca Ficino es que el verbo logos divino es el complemento de un proceso iniciado en la Edad Antigua, desde Hermes, Trimegisto, Orfeo, Pitágoras, Platón. Según esta serie histórica, habla de la pía filosófica, que se identifica con el docto religio, compleja y misteriosa, que no puede ser divulgada a todos por razones que todos ya conocemos.
Entonces, la identidad de Cristo que nosotros internalizamos y del cual tenemos una versión potencial o posible, si es que alcanzamos este estado de desarrollo, entonces lo que hacemos es seguir como manual de ética o como filosofía divina el tipo de vida que se puede llevar y entonces ahí, a partir de ahí se convierte en una idea de virtudes manifiesta a los ojos de los hombres y por supuesto también con un magnetismo especial, por lo que estas energías puedan hacer por nosotros en situaciones complicadas. Ahora, ¿cómo cuidamos el corazón metafísico ahora que hemos visto que ahí está? Bueno, este es un video que saqué que está así medio, pero una de las formas que yo aprendí para curar el corazón metafísico es visualmente hacer una esfera de luz protectora del corazón metafísico. Y uno la va formando como si estuviera formada de barro, que de hecho pues es una especie de barro, un barro metafísico. Entonces se le da la vuelta y una vez que se le ha dado la vuelta suficientemente, se coloca en el interior de donde está nuestro corazón metafísico con la idea de que se proteja y de ayudarlo desde nuestra naturaleza física para que tenga una estructura que evite que lo proteja y que lo cuide. Bueno, esto es algo que aprendí, lo pueden tomar o no lo pueden tomar, como estamos en herramientas para ver esto, yo sé que aquí puede haber una polémica que no necesita ser cuidado, que es eterno, bueno, yo les digo lo que voy aprendiendo y ustedes ya lo pueden utilizar o no utilizar. Fantasías habituales del corazón de Hillman, que dice cómo cuidarlo, es un autor, este sí no es hispano, pero es muy bueno. Y él habla de varios corazones, el corazón del león, que son mis virtudes más nobles, emanan del corazón, la lealtad, audacia heroica y la compasión. Es el corazón del león. Es leal, audaz y compasivo. El corazón de Harvey es el que inventó el sistema circulatorio, es un órgano del cuerpo, es un músculo, es una bomba, un complejo mecanismo y un depositario del secreto de mi muerte. Un depositario del secreto de mi muerte, porque cuando se pare, se acaba el asunto. Entonces, este depositario del secreto de mi muerte, que es un músculo, dice Harvey, los muy avesados y los muy paranoicos se van a ver al cardiólogo porque hacen una relación de desconfianza con él y van a verlo a espaldas o en secreto para decirle al cardiólogo que por favor lo vigile, no va a ser que se pare este corazón por no haber una relación directa con él. Y luego está el corazón de San Agustín, que es el corazón como mis sentimientos, mi amor, el lugar de mi intimidad y el corazón personal, el que más ha influido en la psicología del pensamiento y la vida cotidiana. El corazón de San Agustín se remite a frases como nuestros sentimientos son lo más íntimo de nosotros, es la filosofía del corazón personal. En sus confesiones, San Agustín elabora la experiencia interior, la persona como sujeto experimentador de esta experiencia muy propia, muy suya, única. La única, por supuesto, y de los señores del campo. La palabra persona no existía previo a San Agustín. El corazón como interioridad auténtica abismal, mediante los sentimientos conocemos el corazón. La idea es que ustedes lean, si quieren, las famosas confesiones de San Agustín para ver la experiencia interna desde el punto de vista vivencial. Estudien un poco a Harvey para entender por qué Hillman lo pone depositario sobre el músculo cardíaco o lean un poco acerca de los comportamientos del corazón para ver por qué Hillman también sacó estas virtudes. Pues nuestro corazón tiene todo esto, es una bomba, el corazón físico, y tiene una serie de virtudes inherentes, que es el del león, y tiene además una posibilidad, es un receptorio de los sentimientos más profundos que tendremos y hemos tenido en las vidas que hemos tenido y en esta. Dolor, impotencia, bloqueo, desorientación, desamparo. Afrontar el sufrimiento propio y de otros como un aspecto de sanación. Aquí vamos a bajar un poco el ritmo para explicar bien esto. Tenemos aquí que en la superficie puede haber una tormenta brutal en el mar, pero unos metros abajo todo está sereno y tranquilo. Y así es la conciencia. Si nosotros sabemos bucear en las profundidades de nosotros mismos, todo es serenidad y tranquilidad. Cuando asomamos la cabeza al mar, podemos encontrarnos una tempestad o podemos encontrar algo similar a la tranquilidad que está en el fondo. Aclaraciones pertinentes. Somos seres complejos dotados de espiritualidad y capaces, si así lo decidimos, de bucear hasta lo más profundo de nosotros mismos. Me dirijo hacia mi interior. Acepto que tengo un espíritu individualizado con la capacidad de buscarse y encontrarse a sí mismo. Repito, me dirijo a mi ser interior, a mi interior. Acepto que tengo un espíritu individualizado con la capacidad de buscarse y de encontrarse a sí mismo. Asumo que cuando busco a mi espíritu desde mi espiritualidad hago un trabajo profundo. Cuando busco a mi espíritu desde mi racionalidad hago un trabajo mediano. Tengo dos maneras de buscarlo, desde mi espiritualidad o desde mi racionalidad. Encuentro que los hallazgos de la medianidad me dejan incompleto.
También encuentro que los hallazgos en la profundidad desde mi espiritualidad iluminan las zonas más alejadas de mi mente. Decido, tarde o temprano, en alguna encarnación, si no es esta, buscar en profundidad porque me harto de la búsqueda de la medianidad. Y aquí hice un algoritmo, a ver cómo lo ven ustedes. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia el exterior o hacia el interior? Pues hacia el interior, que si es el exterior ya no estaríamos en este chat. Si voy hacia el interior, tengo un espíritu individualizado, puedo decir que no y que sí. Si no, tampoco estaríamos en este chat. Si digo que sí, acepto que tengo un espíritu individualizado. Quiero hacer un trabajo profundo para encontrarlo, puedo decir que sí o puedo decir que no. Si sí, encuentro que cuando busco mi espíritu desde mi espiritualidad hago un trabajo profundo. Cuando lo busco desde mi racionalidad hago un trabajo medio. ¿En qué nivel buscaré? ¿Medianidad o profundidad? Si elijo medianidad, pues me quedo en la medianidad de lo incompleto hasta que termine mi encarnación y por eso está en gris. Voy a ser un sujeto gris, por lo menos en relación a nuestra búsqueda. Si elijo profundidad, encuentro que los hallazgos en las profundidades de mi interior iluminan las zonas más alejadas de mi mente. Y finalmente, por fin sé quién soy y sobre todo qué puedo llegar a ser cuando se activen los poderes latentes que de por sí yo y todos tenemos. Bueno, es un algoritmo. Enfocar nuestra mente con la fuerza de voluntad y permitirnos ser guiados por la inspiración y sabiduría del yo superior. Otra de las grandes herramientas de sanación. Nunca perder la claridad, observar con detenimiento, estar atento, no dejarse influir, percibir calmadamente la realidad. La verdad siempre está ahí. No se mueve con la velocidad con la que nos movemos nosotros. Tenemos que aprender a reducir la velocidad para contemplar y tomar esa realidad. Sabio es quien cuida sus palabras, dice Proverbios. Inteligente es quien tiene un espíritu prudente. Sin embargo, cuando el necio calla, pasa por sabio. Ojo, cuidado. Cuando no abre la boca, pasa por inteligente. Ojo, cuidado. No todo lo que brille es oro, no todo lo que parece es, y aquí hay que tener mucho cuidado. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre, dice el Eclesiastés en el 1.18. Y de este lado, cuando los problemas exceden nuestra capacidad de comprensión, cuando los problemas exceden nuestra capacidad de comprensión y acción, se dice que el agobiado se debe poner en manos del Señor en lo que crea, en Buda, Krishna, Cristo. No vaya a ser que no se reflexione bien en las consecuencias que se van a tomar. Por supuesto, vamos a hablar de las deidades internas que cada quien haya configurado. En el 14 de Proverbios dice, el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes de que se desborde porque vamos a perder el control. En otras palabras, vamos a mezclar los dos párrafos. Cuando los problemas exceden nuestra capacidad de comprensión, seguramente es que no hemos tomado acciones a tiempo y por eso es el río que se ha desbordado. Se dice que en ese momento, como ya no tenemos la capacidad de resolverlo, tenemos que ir al yo superior, ponernos en manos del yo superior para ver cómo se arregla esto, cómo lo podemos arreglar. Bueno, San Pablo dijo que para consolar a otros, si es que ahora estamos de ayudadores de otros, se debe hacerlo de la misma manera que el Señor nos ha consolado a nosotros, con paciencia, nos da 3 claves aquí, con paciencia para reducir la velocidad, con ternura para evitar la ruptura y la cerrazón o el atrincheramiento del otro, y con fuerza, que es una cosa rara, porque es una ternura fuerte, insistiva, penetrante y paciente. Y aquí tenemos a San Pablo y luego tenemos las 3 como momentos de lo que sería ternura, de lo que sería la fuerza y de lo que sería la paciencia. Estas son fotos muy bonitas. Esta mujer está prácticamente enterrada, como se hacía con las mujeres que lapidaban, ¿se acuerdan ustedes? Antes de Cristo, y entonces está siendo rescatada, y aquí hay un espacio de ternura que podría también simbolizarse con el niño interior, y aquí está otro momento de paciencia en donde entra en el dolor que tiene esa persona para tratar de rescatarlo de ahí, hablando del yo superior. Algunas inspiraciones del mundo cristiano. Vamos a trabajar también con la religión en la que casi todos crecimos, aunque por supuesto también vamos a hablar también del mundo budista. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, dice la 2 de Corintios Pablo, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, no sirve para nada. Es una tristeza inútil y la otra es útil. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Es decir, detecta el enojo para que lo saques y luego lo reconozcas antes de que pueda entrar. Y detecta la maldad
en tu interior para que la saques y luego aprende a detectarla antes de que penetre en tu interior. Eclesiastés del 11:10. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. Salmo 146:8. Y luego hay una oración al justo juez, para la persona que se siente abatida porque ya los problemas están en un nivel muy elevado. Al justo juez se le pide protección en momentos de peligro, se pide justicia en situaciones de injusticia, defensa contra enemigos visibles e invisibles y ayuda en casos extremadamente difíciles. Es común recurrir a esta oración cuando se enfrentan peligros complejos. El justo juez sería el equivalente a los señores del karma. Oh Jesucristo, divino justo juez, a quien adoro rendido y postrado aquí a tus pies, el perdón, Señor, te pido. Justo juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. En peligroso lugar, quita el mal pensamiento a todos los que de intento me quieran asesinar, todo esto es simbólico, y ahí se pone entonces las características del problema, y después se cierra la oración, y si algún hombre criminal piensa quitarme la vida en algún camino real, tú, Señor, serás mi égida, que me valga esta oración. Amén. Bueno, esta es otra de las herramientas que puede tener una persona que está sumamente agobiada y angustiada por una situación que no puede resolver y que está perdiendo poco a poco la paciencia y está entrando en una situación muy peligrosa de ansiedad. Entonces, si se va uno por el camino de la redención, de alguna manera de la comprensión o de la profundización, y la persona es eminentemente cristiana, pues se le da una estampita del justo juez para enseñarle que es el Cristo de la pasión, y luego se le dice que a través de la visualización haga con mucha profundidad 7 veces esta oración. Bueno, es lo que dicen. Yo les paso entonces las cosas que voy escuchando, ya ustedes deciden tomarlas o no. El Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que hacen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios. Porque he aquí, han puesto acechanza contra mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía ni por pecado mío. Oh Jehová. Esta es una parte del Salmo 59, fue escrito por David cuando Saúl ordenó que lo vigilaran para matarlo. Y luego hay que bucear. ¿Quién era Saúl? ¿Por qué quería matar a David? ¿Cómo se dieron las circunstancias? ¿Quién lo salvó? ¿Cómo lo salvó? ¿Por qué salió corriendo? ¿Por qué regresó? ¿Por qué Dios quería que él fuera el rey? Pero obviamente Saúl no estaba de acuerdo. Bueno, lean esto con calma y después de leer con calma entiendan el Salmo, porque el Salmo se refiere a eso. Y el Salmo lo que nos dice es una situación de peligro de muerte, y en esa situación de peligro de muerte, entonces David genera todo ese Salmo, y la persona que se siente en un gran peligro para su alma, para su realidad, para lo que está buscando de su realización, si encuentra que estas cosas son importantes, primero entienda lo que está pasando, y por eso le estoy poniendo este ejemplo. Esta es una síntesis de todo lo que pasó con David, de la relación que tiene con Saúl y de por qué quería matarlo y de por qué se fueron dando las circunstancias como se fueron y cómo fue mandando a estos emisarios para que lo mataran, pero de alguna manera Dios entró en la cabeza de ellos para tenerlos magnetizados, y entonces no podían matarlo porque había un plan para que ahí podemos poner otra vez al karma. Bueno, léanlo, estudienlo, saquen sus propias conclusiones. Si no les gusta, pues lo quitan, y si les gusta y entienden más o menos de qué se trata, pues lo tienen ahí como una herramienta para que puedan ayudar. Acuérdense que este tema también es para ayudar a quien lo necesita, y hay que entrar también en la forma que tiene la persona de ver la realidad a la que vamos a ayudar. Ahora entramos al budismo, la iluminación del Buda. Este es el árbol Bodhi, obviamente estilizado. Bueno, representación del primer sermón de Buda en Benares. Él aparece ya antropomorfo haciendo girar la famosa rueda, estando hoy 2 penados a tus pies, con alusión al nombre del parque, los 5 hombres con atuendo de monje representando los 5 bhikkhus. Este es, bueno, ahí viene el crédito de dónde sacan la foto. Aquí viene la cita de dónde saqué esto, para que ustedes la puedan. Se llama Buddhist Door, la puerta del budismo, y está en español, y entonces, bueno, de ahí saqué esto que vamos a leer dentro de un momento. Dice, todavía hoy conocemos la identidad de estos 5 hombres. Sí se conocen. El Buda ya los conocía, de hecho, habían sido parte importante de su vida durante la etapa ascética, cuando vivió junto al río de Ranjara, practicando austeridades muy extremas que, si bien le permitieron adquirir poderes asombrosos, también le llevaron al convencimiento de que no respondían a la esencia de sus preguntas, no le mostraban el porqué del sufrimiento. Tras comprender esto, perdió todo interés en esta forma de vida, pero los compañeros que le habían seguido consideraron este campo como una debilidad, incluso como una traición. Molestos con él, decidieron darle la espalda. ¿Quiénes eran? En primer lugar, bueno, aquí vienen los nombres para que ustedes ya lo verifiquen y lo lean con cuidado. Está Kondaña, que pertenecía a una familia brahmin. Ahí vienen los detalles de lo que eran los famosos 5, estos muy cercanos a él, que lo abandonaron.
Como he mencionado, dice el siguiente párrafo, al abandonar las austeridades extremas del Buda, se separó de ellos y siguió solo su recorrido hacia el despertar bajo el árbol Bodhi. ¿Cómo volvió a retomar el contacto? Según la tradición, cuando tomó la decisión de compartir lo que había visto en su iluminación o descubierto, pensó primero en sus antiguos maestros, pero ya estaban muertos, habían fallecido, ya no estaban. Entonces, como segunda opción, buscó a los 5 compañeros que habían estado cerca de él y que se habían decepcionado un poco de él, los volvió a llamar y entonces se convirtieron en los 5 que escucharon el primer discurso del Buda. Bueno, esa es la famosa rueda del Dharma, la rueda del Dharma, y otra vez está estilizada y está en una piedra. Y aquí viene el Dhammacappavatthana Sutta, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina. Hay mucho escrito de esto, escogí este. Aquí vienen las partes que se hacen en Palí y luego ya viene, he oído en una ocasión al Sublime, estaba residiendo cerca de Varanasi, en el Parque de los Venados, ahí el Sublime se dirigió a un grupo de los 5 bhikkhus. Bueno, por eso estaban los 2 venados en la otra inscripción. Y aquí otra vez en Palí, decía, para el que quiera verlo y por qué, bueno, estos 2 extremos de bhikkhus deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos 2? Complacencia en los placeres sensuales, placeres. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Entonces, lo que está diciendo aquí es que se debe renunciar a estas, por lo menos 2 y de inicio. ¿Cuáles son esas 2? Complacencia. La autocomplacencia es hacer como que no pasa nada, ser poco autocrítico y hasta justificar las cosas que uno hace. Eso se llama autocomplacencia. En los placeres sensuales, esto es cosas muy bajas, vulgares, ordinarias, innobles y que no tienen beneficio. Y complacencia a la mortificación, esto es lo doloroso, innoble y también sin beneficio. No siguiendo estos 2 extremos, el Tathagata ha penetrado en camino medio, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y conduce al Nirvana o Nirvana. Esto hay que leerlo y estudiarlo con cuidado. Entonces, sacando lo que no debe estar, lo que no es nuestro, y poniendo lo que debe estar, entonces no siguiendo esos 2 extremos, nos quedamos con energía para otro lado. El Tathagata ha penetrado el camino medio. ¿Y eso que va a generar? Una visión que genera entendimiento, paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y conduce al nirvana. Luego viene el número 3, y aquí vienen todas las características en Pali, pero aquí viene ya la explicación. El que le interese el budismo, llego yo hasta el 9 de las nobles verdades, para que puedan estudiarlas con cuidado ya en su casa o en la comodidad donde estén. Dice, ¿cuál bhikkhu es el camino medio del Tathagata penetrado en la genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce al nirvana? Solo este noble octuple sendero, es decir, el recto entendimiento, eso es muy interesante. De todos los entendimientos, el que es recto. El recto pensamiento, de todos los pensamientos, el que es recto. El recto lenguaje, la manera de expresarnos, de todo lo que hay, el recto. La recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración. Bhikkhus, ese es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz y conduce a la sabiduría. ¿Cómo? Preguntándonos todo el tiempo si lo que estamos entendiendo es recto, si lo que estamos pensando es recto, si el lenguaje que usamos es recto, si lo que estamos emprendiendo y actuando es recto, si la vida que llevamos es recta, si el esfuerzo que hacemos por las cosas importantes es recto, si la atención que ponemos a lo que vale la pena, lo que merece la pena es recto, y si la concentración que tenemos es recta también. Bueno. Y luego tenemos el cuarto, vamos a saltar toda la parte que ya puse allí en otro color. Dice, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Con el nacimiento hay poco que hacer, con la vejez hay mucho que hacer, con la enfermedad también se puede evitar y se puede tener una actitud diferente hacia ella. La muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable sí es muy mejorable. Separarse de lo deseable también es muy mejorable a través del estudio de los attachments. No obtener lo deseado, que es la teoría de expectativas, genera sufrimiento, también es muy trabajable. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. En el 5, y voy a llegar hasta ahí para que ustedes lean ya por su cuenta los demás, dice lo siguiente. Es la noble verdad del origen del sufrimiento. Este deseo genera una nueva existencia. Los deseos que asociados con placer y pasión se deleitan aquí y allí. Es decir,
el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Y más adelante entonces viene la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo, es el control del deseo, su abandono, su descarte, la liberación, el no hacimiento. El deseo es una derivación casi inmediata del instinto, que sería el instinto es un movimiento inconsciente, el deseo es un movimiento consciente, pero muy vinculado al, o sea, está muy abajo. Entonces del deseo sigue el anhelo y siguen algunas otras cosas superiores. Entonces hay que tener como mucho cuidado para tratar de diferenciarlas, por lo menos occidentalmente tenemos que verlo, aunque los hindúes lo entienden de inmediato, nosotros no. Tenemos que hacer toda una derivación para ver exactamente cuándo el deseo deja de ser deseo y se convierte en algo superior, que en este caso es el anhelo y la ilusión y etcétera. Bueno, léanlo con cuidado para tener más o menos una idea de lo que es esta primera. Aquí vienen los demás, en esta otra también, sobre el origen del sufrimiento, eh, etcétera, etcétera. Favor de continuar la lectura en esta liga. Aquí abajo aparece la liga, le pinchan ahí, abren todo el documento, lo leen, lo estudian en las ramas o solos, como quieran, pero estudienlo para que vean, entren un poco, por lo menos un approach a lo que es la filosofía budista y lo que hay que hacer y cuáles son las reglas o las inducciones o las sugerencias que nos dan para tener entonces una vida limpia. Ahora entramos en las cualidades del corazón. Para las cualidades del corazón ya se me está acabando el tiempo y escribí un artículo con Catalina que se llama Diagnóstico de cualidades del corazón y explicaciones sobre de cómo el conocimiento teosófico puede ayudar a reconocerlas y cultivarlas. Este lo vamos a ver con el corazón como autoprotección, el corazón registrador, y aquí empieza la ciencia de la meditación, pero aquí me faltan cosas todavía, que no encuentro, déjenme ver. Voy a dejar aquí entonces hasta aquí la charla y voy a continuar con esto antes de que entremos en la ciencia de la meditación, que es el último libro de Torcom. Entonces dejo de compartir para poder pasar a las preguntas. María. Buenas tardes. Hola. Quería un poco profundizar en el tema de las causas del sufrimiento. Había dicho que era el nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad. También yo había escuchado que podía ser también la pobreza. ¿Y los 5 agregados a cuáles se refiere? Porque No, digamos que... María, les puse por eso la liga para que lo estudien ustedes. Yo les voy dando unas ideas para que ustedes pongan la liga y vean con mucho detalle. Si después de leer eso ya entramos en o sea, en una pregunta, lo que sea, puede ser muy útil para todos que lo veamos, pero primero lee todo el artículo para que veas los agregados y luego ya podemos discutir, por ejemplo, lo que decías de la pobreza, la precariedad, etcétera, hasta dónde realmente es un sufrimiento, si tiene principio y fin, si no tiene principio y fin, si es útil el sufrimiento o es inútil, lo que está diciendo ahí, porque ahí entre líneas hay un montón de detalles que se pueden analizar, pero necesito primero que lo leas. Lee todo porque vas a ver todo lo que hay ahí y de hecho hay varias opciones, esta es una de tantas y después de eso ya podemos discutirlo. Cuando ustedes vayan leyendo, por supuesto que podemos entrar en discusión hasta donde nos dé el seso, porque seguramente habrá aquí alguien que tenga más capacidad para entrar en el análisis de estas cosas, pero es más o menos como lo veo yo. Léelo primero y luego lo vemos, ¿te parece? Y luego no caben en los slides toda la información. Para el que quiera leerlo puede estar en el slide, pero también está la liga para que de ahí la puedan bajar y seguirla estudiando. Ya casi vamos a entrar ahora sí al tema de todo lo que son las partes relacionadas con la visualización, porque esas partes son muy importantes, ya la capacidad de visualizar y luego la capacidad de meditar, de detenernos, de salirnos de este movimiento. Hablabas de los señores del karma, que puede ser el justo juez. ¿Los señores del karma tienen algún tipo de nombre? O sea, ¿puedo expresarle algún tipo de... al señor del karma llamado tal, ¿podemos identificarlos? No, ¿O son bueno, unos entes en general? lo revelable, No sé cómo decirles. están los maharajas que ya hablamos ahí, que están relacionados con los puntos cardinales, pero también hay maharajas que son los que calculan la manera como se va a devolver, o cómo van a venir los efectos de las causas. Y lo que te explican en los monasterios en Oriente es que no son idénticos, son normalmente efectos similares a la causa. Y que la intención es la correcta comprensión para hacer una reparación
sintiendo lo que sintió el otro, etcétera, que bueno, eso es un poco complejo, pero son los maharajas. Y para que los maharajas tengan esa información están los lípicas, que son un montón y son una jerarquía pues casi de lo primero que surge cuando viene ya un universo fenomenal. Y esta jerarquía que es enorme son los registradores de lo que hacen los seres encarnados autoconscientes que somos nosotros, de lo que pensamos, decimos y hacemos, y van tomando nota todo el tiempo. Blavatsky tiene una explicación hermosa de esto, donde dice que vamos tejiendo en la pluma del invisible prototipo y se va tejiendo todos los días y a todas horas lo que vamos pensando y diciendo hasta que la obra está terminada. Es muy hermosa cómo lo expresa ella, pero es lo mismo. Entonces, de lo que sabemos están los maharajas que van a calcular y luego están los cobradores de karma, que son los que van a generar las consecuencias, y luego están los registradores. Es lo que yo sé, pero seguramente habrá quien sepa más cosas al respecto. Gracias. No sé si te aclaré, a lo mejor no mucho, ¿verdad? Pero bueno, por ahí creo que No, por ahí. sí, ya entiendo que son Bueno, yo decía muchísimos. que el justo juez, como la filosofía cristiana está más adelgazada de lo que sería la filosofía budista, pues luego hay que buscar correspondencias y a lo mejor se nos pasa la mano, pero sería a lo mejor parecido el tribunal kármico a lo que sería la oración cristiana del justo juez. Es lo que traté de decir ahí porque estaba yo también dando cosas. Acuérdense que esto es para que ustedes ayuden gente y no toda la gente que se van a encontrar son budistas, van a encontrar mucha gente cristiana que necesita herramientas. Y ustedes, bueno, necesitan herramientas para ayudar, para que la gente tenga un poco de paz, vea la salida de un problema cuando el problema está muy gordo. Esa es la idea de poner las dos. Iba a ponerles algo también de Krishna, porque Krishna es todo un personaje, y de la parte Advaita y de la Advaita Vedanta, que de hecho también los maestros explican muchas veces las diferencias entre Blavatsky, que era budista, y Subarro, que era un Vedanta. Entonces, al final, hay religiones hay procesos filosóficos profundos que son un poco más consistentes y más combinables, otros que no tanto, pero hay que buscarle. Al final lo que se trata es de ayudar. Y en el lenguaje del que va a ser ayudado, pues hay que entrar un poco en esa cabeza para tratar de encontrar cuál es la salida que le puede venir bien a esa persona. Bueno, es como lo veo, a lo mejor me equivoco, pero es como lo veo. Quería aportar algo sobre los regentes del karma. Sí, como tú dices, es una jerarquía. Lo que pasa es que siempre se miran los 4 principales, ¿verdad? Que son los que tienen que ver con los 4 puntos cardinales. Y dirigirse a ellos pidiendo con perdón de los cristianos o de los budistas o del que quiera que pide, no es la mejor recomendación. Porque conozco casos de que alguien se empeñó en pedir que le mejoraran su karma de alguna manera y, como se dice el cuento, le salió el tiro por la culata. O sea, es mejor dejar a esos seres que son bastante elevados porque ellos controlan nuestro karma, o sea, ven qué karma nos toca para las diferentes vidas que vamos llevando, cuánta carga tenemos y cuánta no tenemos. Y de acuerdo a eso, los ángeles de la forma crean el cuerpo nuestro y todo lo demás, de acuerdo a ese karma que está registrado por nosotros mismos en la memoria de la naturaleza, o sea, en el Akasha. Así que es mejor dejarlo quietecito. Ahora, al que le gusta la oración del justo juez, pues es otra cosa. Es parecido, pero no igual. Lo parecido no es igual. Como lo que vemos no es igual a lo que no vemos. Entonces, mi consejo sería eso, ¿verdad? Ahora, abuelo de pájaro, hay una información. La astrología, no hay que confundir astronomía con astrología, ni la astrología exotérica con X, o sea, la que conocemos que sirve mucho psicológicamente para comprender a una persona o para entenderla un poco, analizando su carácter de acuerdo a los signos zodiacales. Pero eso es una astrología exotérica. Pero hay otra que no es muy conocida, que es la esotérica. De eso Blavatsky, por ejemplo, dice en uno de sus libros de la doctrina secreta, no recuerdo en cuál,
creo que es en el tercer tomo de la Quiera, eh, que el libro más esotérico que hay en la Biblia es el Génesis, y que los primeros animales que se ven que se escucha o se lee en Génesis es el cinturón zodiacal, que de hecho antiguamente eran solo 10 signos. Después de ahí se sacaron 2 más. O sea, todo va cambiando. Como ella también dice, en los números en la Biblia, de que Matusalén vivió 900 años, que se vivió, son la vida, el recorrido del sol o el sistema en esas épocas lejanas. Y si ustedes miran allí está el actual, que es de 365 días. Así que hay muchos misterios, muchas cosas que todavía no entendemos y mejor no nos metamos con cosas que no sabemos manejar. Esa es mi aportación y mi idea. Ahora, a lo mejor no me crean nada, pero investiguen, como dice Enrique, ¿no? Investigar. Gracias. Gracias a ti, Ángela. Y sí, no vayan a pedir que les quiten el karma o que se lo apliquen a otro. Pero yo había puesto en que cuando un problema ya es muy, 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 muy gordo, y es lo que normalmente le piden a uno cuando se le acercan a uno y están muy desesperada la gente, bueno, pueden bucear ellos en el famoso justo juez y sentir un poco de alivio o de que algo va a ayudarles un poco con ideas para, por supuesto, las ideas que puede dar cualquier divinidad a una persona si están censuradas por el karma, pues no van a llegar. Pero si no están censuradas por el karma, sí puede darle alguna inspiración a la persona, ya sea para tener paciencia y esperar, apechugar lo que viene, o que es más o menos lo que puso esta Elizabeth Kubler-Ross con su famoso sistema que vio con los moribundos. ¿Se acuerdan ustedes que tenían que pasar por 5 etapas? Y entonces hay una etapa de gran desesperación, luego viene la de bargaining, de negociación, porque a mí y no al sinvergüenza de enfrente que hace barbaridad y media. Y en eso se necesita a veces un poco de tranquilidad, porque si no la gente se suicida sufre más de lo que debería y no cierra lo que debe cerrar cuando ya está moribundo. O sea, está en un estado hasta que viene la aceptación. Y ya cuando viene la aceptación, si la persona está verdaderamente sofocada y escasa, es que es como muy, muy complicado. Lean los libros de Elizabeth Kubler-Ross y si les llegan a caer, porque seguramente les van a llegar a caer, ya que tengamos los teósofos una manera de presentarnos en sociedad como personas que podemos ayudar con diferentes cosas, no nada más con la oración de sanación, que por supuesto que es muy buena, pero con otras cosas que se nos pueden acercar, necesitamos tener herramientas para poder ayudar y en esas herramientas habrá unas que no son a lo mejor nuestras herramientas preferidas, pero son las que pueden entrar es como una llave Allen, pues tiene una tuerca pues, que no entran las mejores llaves, pero pues la que entra es ahí. Entonces, o lo mandamos con alguien y le va a resultar peor el tiro por la culata, o hacemos realmente tratamos de empatizar con lo que hay para tratar de ayudar. Me gustaría ver esos temas con más cuidado porque son temas importantes por las cosas que a mí me consultan y yo creo que habrá a quien le consultan mucho más, por supuesto, pero necesitamos nosotros ponernos en la versión de vamos a ayudarlos con el conocimiento que sabemos. No es nada más para que nos lo merendemos y nos vayamos a la cama y nos hagamos como muy cultos. Es un conocimiento que tenemos que hacerlo práctico para ayudar a la gente que sufre. Eso es lo que están diciendo los budistas en esta super contracción que les puse de Buda, es lo que ellos practican. O sea, continuamente ahora pónganlo en práctica y vea que si funciona o no, y sí funciona. Pero claro, es una religión mucho más práctica. Bueno, es un poco la idea, pero totalmente de acuerdo con Ángel. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide. No vayan a pedir sacarse la lotería y cosas así, porque eso normalmente no va a funcionar. Y hay un montón de historias de ese tipo, de cuando uno pide, o más bien cuando uno se despacha con la cuchara grande y el karma de esa vida no era para que uno tuviera toda esa riqueza y luego como esa riqueza destroza a la persona, porque no era el camino que estaba diseñado para él. Entonces, hay cuando nos salimos del camino, nos pasa un huracán en la cabeza. O sea, hay que tener como mucho cuidado con las cosas que se van a pedir, ánimo, reparación, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido se pide también, ¿cómo le dicen? Cuando que la persona, resignación, y entonces hay que bucear en la resignación, cómo se adquiere, cómo se toma, porque está la persona pegada con attachment a lo que pasó.
Y como la mente nuestra es tan dúctil y se va para atrás y para adelante, entonces es necesario cerrar ese duelo para enfocar a la persona a lo que sigue. Pero eso de mirar para atrás, para adelante, es un lío. También Blavatsky lo ponía como, lo ponen mucho en Oriente, que es como un simio, un chango que va brincando para allá, y es muy difícil amarrarlo. Entonces, lo primero es agarrar a la mente chango, ponerle una cadena, y luego ponerle límites para que no se vaya para atrás. Y luego orientarlo a lo que queremos orientarlo. Dice, bueno, ahora, ¿cómo resolvemos esto? Esa es la parte importante. ¿Cómo cerramos lo anterior y empezamos a resolver? ¿Tiene remedio? Dicen los budistas. ¿De qué te preocupas? Espérate que se resuelva solo. ¿No tiene remedio? Pues ¿de qué te preocupas? Pues tampoco se va a resolver. Entonces, claro, es una filosofía muy, que tiene gran profundidad y que parece superficial, pero al final así es el tema. Si las cosas no tienen remedio, pues ¿qué podemos hacer? Si tienen remedio, pues hay que buscar la inspiración. Si yo no tengo la inspiración suficiente, hay que buscar un poco de consejo y hay que saber dónde nos metemos. Por eso hay que tener como mucho cuidado y que tengamos los teósofos un estándar para poder hacer que esta filosofía ayude a la gente que necesita un poco de orientación para todas las cosas que hay que hacer. Eso no sé cómo vamos a hacerlo, pero bueno, ya se nos ocurrirá alguna cosa de lo que sería la teosofía práctica. Aquí dice, bueno, lo que pasa es que no sé quién lo hace. Por el tipo de estudio clínico que hacía Paracelso al paciente, era tan exacto porque él incluía la posición astrológica para incluirla en el diagnóstico. Son dos preguntas en una. Sí, Paracelso trabajaba con los ENS. A ver, la persona que hizo la pregunta, buceé un poco en los ENS y con eso tenía una dispersión para ver en qué cajón estaba la persona. Y luego les daba brebajes y brebajes que tenían sustancias que favorecían sueños. Luego hacían cosas, porque también hay libros que no sabe uno si realmente son exactos o no, pero él tuvo mucho que, al final de cuentas, bebió mucho de lo que pasó en Asclepios. Y Asclepios es una de los fragmentos de Hermes Trismegisto, tiene una parte que se llama Asclepios, y ahí explica él muchas cosas relacionadas con la curación, de las cuales también tomó nota Paracelso. Y en la parte de Asclepios viene toda una mecánica o una metodología para hacer la curación. Como en la filosofía exotérica no tiene todos esos datos, se ve esto como muy mágico, pero no debe ser nada mágico cuando duró 2000 años el sitio y cuando se curaron ahí, pues presidentes, magistrados, iban a esa medicina, Sócrates, Plato, o sea, son gentes que no podemos suponer, o sea, no podemos suponer que eso era muy superficial cuando iban cerebros de ese calibre a curarse. Entonces, realmente vemos por debajo del hombro la parte histórica y claro, para Celso es todo un caso. Es una eminencia que lamentablemente murió envenenado y no terminó lo que estaba él desarrollando. Tiene una historia increíble, tiene un montón de nombres, pero el tipo era un tipo especial y sí construyó muchas cosas. Perdón por la publicidad, pero tengo yo el libro que hice con este gurú mexicano que se llama La curación verdadera a través de los principios homeopáticos y ahí tenemos un capítulo completo de Paracelso, que yo convencí al doctor Torres de que lo pusiéramos. Por supuesto que él también cree en Paracelso, pero estaba el libro más enfocado a la homeopatía pura de Hahnemann. Pero Hahnemann bebió a Paracelso, entonces había que poner ahí mucho de Paracelso y pusimos un buen trozo de Paracelso. Y luego en la parte alquímica siempre se van a encontrar a Paracelso, que es la transmutación de todo, específicamente de los metales nobles, de los metales más burdos, y los que saben los secretos a medias, porque ven ustedes que los reyes de la Edad Media pues, coleccionaban a los alquimistas para hacer oro. Y entonces, pero el oro era inestable, se formaba oro un rato y al rato regresaba otra vez Entonces, la modificación a través de todos estos secretos que tenía mucho para hacer eso, no todo se reveló y se fue con esos secretos a la tumba. Pero mucho de lo que él hacía eran cosas increíbles. Hay algunos libros, muchos en la biblioteca de Adiar, de la Sociedad Teosófica, hay libros muy buenos de Paracelso, pero muy buenos. Incluso tienen notas al calce, se ve de algún alquimista. Yo llegué a tener en las manos uno de esos porque me interesaba mucho el tema de Paracelso y de alquimia en algún momento. Y entonces en el libro amarillo ese que publiqué hace mucho tiempo viene toda una parte de alquimia. Y aunque es una parte pequeña, pero no quería yo meter la pata porque estaba yo apenas metiéndome en eso. Y entonces estuve leyendo para no meter la pata. Y después de leer ya más o menos seleccioné algo que parecía como muy revolucionario y que a lo mejor iba a decir yo una barbaridad. Pero parece que no, que estaba yo poniendo las vidas anteriores con un modelo matemático.
Entonces le pedí a un matemático que hiciera el modelo y luego hice un cuadrito en donde yo analizaba, siendo lo que soy hoy, qué es lo que debía haber sido en la vida pasada, para que no anden buscando visualizaciones a las vidas pasadas. Es muy fácil saberlo. Solo tenemos que ver lo que somos hoy y entonces ponemos cuáles son las posibles causas de los efectos que tenemos hoy y ahí tenemos el retrato de lo que éramos. Entonces, también hice un modelo ahí muy bonito, muy mono, y todo eso fue sacado, entre otras cosas, de las cosas de Paracelso, porque era muy claro, el hombre era muy claro a la hora de poner todas las secuencias de conocimiento. Bueno, eso es lo que puedo decirle a esa persona. La misma persona, Ivonne, hace otra pregunta. ¿Las 4 nobles verdades y el octuple sendero fueron escritos o dados para la humanidad por el Buda? Esa es la Pues, pregunta. hasta donde yo sé, sí, después de esa primera iluminación, busca los 5 y luego se hace, y empiezan ya los discursos y toda la historia de su santidad, que nosotros siempre decimos el Buda, pero en Oriente se le habla del Buda con mucho respeto. Y entonces, y se habla con mucho respeto porque por las capacidades que tiene y los poderes que tiene. En alguna de las cosas que leí, porque luego ya me hago bolas, acuérdense que yo llegué un poco tarde a esto, pero alguien que estaba preguntando si eran equivalentes Cristo y Krishna, y estaba yo leyendo una literatura de eso, y entonces contesta uno de estos muy desarrollados orientales, dice, sí, Cristo fue una persona que vino del cielo, pero él tenía menos poderes que Krishna, en el entendido de que conforme van habiendo, eh, cuando van habiendo, según el desarrollo que tenemos, las iniciaciones, el avatar que tiene más iniciaciones tiene más poderes. Pero ya en ese nivel, pues claro, estamos hablando de personas que tienen demasiados poderes. Y bueno, a él se le salió decir que, pues sí, Krishna tenía un poco más de poderes, Cristo va en esa línea, probablemente el maestro Kache también, y podemos empezar a especular esas cosas. Dado que todo tiene movimiento, pues claro, todo va hacia allá. Y se van adquiriendo iniciaciones, y de hecho en la literatura que tenemos, se nos habla de que tuvo una de tantas iniciaciones el maestro Kache y lo vigiló el maestro M mientras estaba ahí, que no era una iniciación de esas chiquititas, era una iniciación de estar ahí dormido un buen rato. O sea, eso es lo que nos revelan, que es un poquito de lo que realmente sucede. Pero sin ese poquito, pues nos quedamos como los que vimos ahí de los astrónomos, nos quedamos en Babia, llegamos a la orilla donde ya no se sabe y empezamos a especular, que los demás son tontos, lo que decían esto no tienen ni idea. Y empezamos a especular, y es lo peor que podemos hacer como teólogos. Tenemos que tener mucho cuidado porque está lleno de literatura de este tipo, todo lo que ustedes encuentran en Internet. Hay que ser muy cuidadosos para buscar y formar cosas muy bien armadas, como dice Ángela, de lo que es la astrología esotérica, para que pueda acompañar. No es nuestra intención convencer a nadie, pero sí entre nosotros tener herramientas para que nos podamos entender y podamos vivir en un mundo donde muchos desprecian esto, de los que se consideran sabios, pero nosotros no. Lo que consideramos de esos sabios es que realmente no han entrado en o a lo mejor entraron, pero no quieren comprometer su prestigio, no quieren verse así, no quieren verse esotéricos porque los van a correr, los van a echar de todas las sociedades científicas que existen. Entonces eso realmente sucede. Se quedan unos sin esos amigos, es obvio. Yo cuando me hice homeópata, pues me quedé sin la mitad de mis amigos médicos, pues así es. O sea, te empiezan a ver raro y feo y se burlan, bueno, entonces tienes que buscar un nuevo esquema donde puedas más o menos moverte sin dejar de ser amigo de estos amigos, pero obviamente tienes que hacerlo de esa manera. Bueno, si ya no hay nada más, chicos, ojalá les haya gustado la clase y seguimos con esto. Nos quedan 2 o 3 todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por estar aquí en la clase y nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien a todos. Un abrazo.